Antes de Cristo vivía en casa con un demonio. Yo crecí en una familia hindú y un demonio poseía a mi mamá cada semana. Los hindúes creían que mi mamá era una diosa y me llamaban hijo de la diosa. Tenía 25 años cuando me compartieron el Evangelio y Cristo me cambió a mí y a toda mi familia. Dejé de ser el hijo de la diosa para ser el hijo del Dios vivo. Como nuevo creyente no sabía por dónde empezar, pero Dios trajo hombres y mujeres a mi vida para discipularme, enseñarme y acompañarme mientras compartía a Cristo con amigos, familiares y extraños. Cuando Dios me llamó al ministerio, estos hombres y mujeres, estos misioneros, se convirtieron en amigos cercanos y colaboradores. Íbamos a las grandes ciudades y a las aldeas ahogadas en las falsas creencias que habían heredado y le rogamos a Dios que los vivificara. Y Dios respondió. Dios nos usó a nosotros y a otros creyentes para cosechar decenas, cientos y miles de personas para Cristo. Junto con mis colaboradores organicé a estos cristianos en iglesias en casa. Los animamos en el evangelismo y los discipulamos en la palabra de Dios. Las iglesias siguieron creciendo y el evangelio difundiéndose. Ha llegado la hora del evangelio en el sur de Asia. Acompaña a tus hermanos y hermanas del sur de Asia y de la IMB y sé parte de la mayor cosecha en el mundo. Este es el tiempo. Ahora te toca a ti. Hermanos, hemos estado nosotros hablando y promoviendo el minuto misionero y también la ofrenda Lot y Moon, porque vamos hacia un propósito, y este propósito es poder dar esta ofrenda misionera, ¿verdad?, que ayuda a los misioneros nacionales e internacionales, que ayuda en la plantación de iglesias, y vemos la necesidad tan grande que hay de la plantación de iglesias en todo el mundo. Hay grupos étnicos que no han sido alcanzados por el Evangelio, hay muchos grupos que no tienen idea de que existe una Biblia, de que existe un Dios, de que está Jesús para salvarnos. Entonces, a esa misión nosotros colaboramos y damos, ¿cierto? Entonces, hermanos, queremos compartir con nosotros un tema muy importante, que ya tenemos esto en mente. Y tenemos un ambicioso propósito esta mañana. Este propósito bien ambicioso es cubrir los 4 capítulos del libro de Jonás. Jonás en el Antiguo Testamento. Siempre se nos va el tiempo, no se preocupen, si no los cubrimos esta mañana, la dejamos para otro día también. Pero ese es el propósito, cubrir los 4 capítulos del libro de Jonás y encontrar en el libro de Jonás un mensaje para todos los pueblos. Ahora, no vamos a leer todo el libro de Jonás y me da mucha pena, pero se los dejo de tarea a todos ustedes que en sus casas puedan leer el libro de Jonás. Vamos a relatar esta historia y ver cuál es el mensaje de esta historia aquí en el libro de Jonás. Queremos que en nuestra mente poner este tema antes de leer el libro de Jonás, un mensaje para todos los pueblos. El libro de Jonás nos va a hablar sobre un profeta rebelde. Empieza mencionándonos sobre un profeta rebelde. Y nos va a hablar cuál fue la misión de este profeta, pero cómo es que este profeta no quiso caminar hacia la misión de Dios y más bien representa a la iglesia pasiva o dormida, o al hermano o la hermana, ¿verdad?, que no quiere acoger esta misión, sino que más bien se quiere ir por el lado que él quiere y coger el camino que él quiere. ¿Está claro eso, verdad? Este es el libro de Jonás. Dicen, como es un capítulos, ¿verdad?, 4 capítulos, dicen en mi pueblo, para ir avanzando, ir rápido, sin rodeos, dicen ojo al parche. O dicen en Colombia, póngale cuidado. Este libro de Jonás nos habla sobre 8 escenas. La primera escena del libro de Jonás nos va a hablar de que hay un mandamiento. Este mandamiento vemos en Jonás capítulo 1, versículo 2 y 3. Versículo 2 dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Hermano, ¿usted cree que es posible escapar del Señor? ¿Usted cree que es posible esconder algo del Señor? No es posible.
Pero el capítulo 1 empieza diciendo en el versículo 2, levántate y ve a la ciudad de Nínive. Nínive era la capital de una gran ciudad que era enemiga de Israel. Y Jehová, es decir, Dios se hace presente en la historia mencionándole al profeta Jonás que vaya a esa ciudad que era capital del gobierno asirio, un gran enemigo de los judíos, y que vaya a esa ciudad a predicarles que el juicio está cerca. Pero Jonás responde de una manera interesante. Jonás lo que hace es levantarse, se va, en vez de ir hacia Nínive, dice, coge en dirección contraria y busca un barco y pagó un boleto para subirse en el barco y se fue en dirección contraria a donde Dios quería que Jonás fuera. En el Antiguo Testamento generalmente hay un mandamiento de que todos tienen que venir al monte de Sión, es decir, al monte de Dios. Pero en el libro de Jonás, así como en el Nuevo Testamento, hay otro mandamiento, no es vayan, es decir, no es vengan al monte de Sión, sino vayan a los pueblos. Esta palabra ve es la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 28, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, vayan a ser discípulos en todas las naciones. Y no es un favor que se está pidiendo. El término ve, así como vayan en Mateo capítulo 28, es un término, se lo conoce como un verbo imperativo, es decir, es una orden. No es un deseo nada más. No es un favor que se está pidiendo, es un mandamiento, es ir y hacer discípulos. Aquí es la misma palabra que aparece en Jonás capítulo 1 y le está diciendo Dios a Jonás, ve. Es decir, le está mandando, le está dando una orden, es un mandamiento que hay que cumplir de ir. Es el mismo verbo que se utiliza en Mateo capítulo 28, vayan. Para el pueblo judío siempre era la mentalidad, vamos a ir nosotros o que todos vengan al monte de Sión, al monte de Dios, pero aquí Dios sorprende a Jonás no con el vengan hacia acá, sino ustedes vayan ahora hacia los pueblos. Nínive era un centro muy corrupto, muy injusto, era la brutalidad misma de la sociedad en ese tiempo. Pero Dios quiere salvar a Nínive. Pero Jonás rehúsa y se prepara para huir de Dios. ¿Acaso el mandamiento no es amar a tus enemigos o amar a tus prójimos? ¿Acaso el profeta de Dios no tenía que tener eso en la mente? Pero cuando Dios le dice a Jonás que vaya a ese lugar para que proclame, para que dé el mensaje, lo que Jonás hace es irse en dirección contraria. Hermanos, hay un mandamiento. Nosotros tenemos un mandamiento, la iglesia tiene un mandamiento. Pero así como Jonás, la pregunta es cómo nosotros reaccionamos a ese mandamiento. Vamos a ver varias contradicciones en este libro. Uno de los primeros contrastes o contradicciones es que vemos a un profeta rebelde. Y eso a mí me llama la atención. Los profetas no eran rebeldes, los profetas eran gente que obedecía y hacía la voluntad de Dios. Pero aquí Jonás se presenta como un profeta rebelde. La primera escena es que hay un mandamiento. Hay una segunda escena, y esta segunda escena es, existe una actitud de indiferencia. ¿Qué dice Jonás 1 del 4 al 16? No vamos a leer todo, lo van a leer en sus casas, pero varios textos, dice el versículo 5, empieza, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por toda la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Vemos a Dios que comisiona a Jonás para una misión, vemos que Jonás se va en dirección contraria, después Jonás en el barco empieza una gran tempestad y la gente se está preguntando, ¿por qué esta tempestad? Los marineros empiezan a preguntarse, ¿a qué se debe esta gran tempestad que tenemos ahorita? Y para aligerar el barco, ¿verdad? Van y le buscan a Jonás, y Jonás se encuentra dormido al fondo del barco. Yo nunca me he subido a un barco, no sé si usted se ha subido a un barco, pero en medio de una tempestad, o Jonás era muy dormilón, ¿verdad? O tenía también la conciencia ya tan muerta, que no sintió nada Jonás. Estaba la gente arriba gritando, estaba la gente desesperada y Jonás adentro del barco dormido, sin sentir nada.
Versículo 6 dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó a Jonás. Levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Hermanos, uno tiene que preguntarse, ¿qué simbolizan estos marineros que están desesperados por ayuda? ¿Y qué simboliza este personaje Jonás, que tiene el mensaje, verdad, que tiene la llave para calmar la tempestad, pero está dormida? Y así como Jonás está reaccionando indiferente a la misión que Dios le dio, es que hay consecuencias siempre cuando uno reacciona de manera indiferente a la misión que uno tiene de parte de Dios. Dice el versículo 12, mucha gente se estaba preguntando en el barco, ¿y qué podemos hacer ahora para aliviar esta tempestad? Y Jonás dice, échenme al mar. Y uno podría decir, pobrecito Jonás, ¿cómo es que él quiere sacrificar su vida para calmar la tempestad? Pero la realidad es que Jonás está siendo muy egoísta. Jonás está siendo muy egoísta con esta actitud, bueno, me muero y así todo se calmó y nadie va a Nínive a salvar a Nínive. Pero dice el versículo 12, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Versículo 15 y 16, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Necesariamente el texto bíblico nos dice que la tormenta es causada por Dios, pero Jonás duerme en el fondo del barco indiferente, sin preocupado. Hay una misión que hacer, hay gente que está proclamando que está necesitando por ayuda, pero hay un Jonás que está dormido, indiferente a la situación. La tormenta es causada por la decisión y por la actitud de indiferencia de Jonás. Hermanos, la tripulación representa a los gentiles, a los ninivitas, a quien Jonás supuestamente tenía que ir a predicar y Jonás no lo hizo. Pero la tripulación echa a Jonás al mar y adora a Dios. Aquí hay el primer contraste o la primera contradicción que a mí me llama la atención. Los marineros solían ser el ejemplo de todo lo inmoral. No sé si usted ha visto las películas, los Piratas del Caribe, ¿verdad? Ahí todos sonríen y dicen que sí han visto Piratas del Caribe. Uno puede ver en ese ejemplo que los marineros eran el ejemplo de todo lo inmoral. O sea, si uno pensaba en qué es lo inmoral, y uno pensaba en los marineros. Pero aquí en el texto bíblico hay un contraste. Los marineros que solían ser el ejemplo de todo lo inmoral, estos marineros ahora son los que se arrepienten y alaban a Dios. Los marineros estaban más abiertos a Dios que el mismo profeta. Eso es un contraste. Estos mismos marineros que representaban todo lo inmoral y todo lo malo, ahora son estos mismos marineros que están muchos más abiertos a Dios que el mismo profeta. Porque dice el texto bíblico que ellos empezaron a adorar a Dios. Entonces, hermanos, vemos dos escenas. La primera escena es que hay un mandamiento de ir, de que vayan. Hay una segunda escena donde existe una actitud de indiferencia por parte de Jonás. Y siempre tengamos en nuestra mente, este pueblo ninivita, los gentiles al que Jonás supuestamente tenía que ir, pero Jonás rehúsa ir y se va en dirección contraria, ¿quiénes representan? Un pueblo en necesidad, etnias que no han escuchado del evangelio ni del mensaje, y una iglesia que tiene una misión, pero que tal vez no la está haciendo. Hay una actitud de indiferencia en ocasiones. Pero hay una tercera escena. Esta tercera escena se llama Dios convierte la muerte en vida. Lo que tenía que ser necesariamente la muerte para Jonás, Dios la convierte en vida. Hermanos, si a usted le echan del barco en medio de una tempestad, en medio del mar, pues uno ya resignado a morirse. ¿Qué más uno puede hacer? Resignado a morirse. Jonás estaba ya resignado. Me van a echar aquí en medio del mar, en medio de una tempestad, y esa ya era la muerte segura. Sin embargo, Jonás 1:17, ante esa situación, Dios interviene. Y Dios convierte lo que supuestamente tenía que ser la muerte para Jonás, lo convierte
en vida. Dios convierte la muerte en vida. Dice el versículo 17, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragase a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Dios provee una especie de tumba acuática para Jonás, y Dios una vez más transforma la situación. Lo que sería la muerte necesaria para Jonás, Dios convierte esa situación en un camino de vuelta a la vida. Todo como parte de un plan para salvar a Nínive. Lo que Dios está aquí haciendo es transformando a Jonás, entrenando a Jonás para que vea que la misión que él tiene por delante es necesaria. Lo que hubiese sido para Jonás la muerte segura se convierte en un camino hacia la vida. Pero Jonás, dentro de este pez donde él estaba, proclama una oración. Y esta oración me gusta mucho. Es en el capítulo 2. Dice esta oración de esta manera. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre, pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Llevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solamente del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez de escupir a Jonás sobre la playa. Jonás, que ya estaba resignado a morirse cuando lo echan del barco en medio de la tempestad y en medio del mar, Dios interviene, reacciona, está llevando eso, lo que sería la muerte, lo está convirtiendo en un camino de vida. Y cuando Jonás se encuentra dentro de este pez gigante, Jonás eleva una oración a Dios. Esta oración del capítulo 2. Si usted tiene en sus casas un tiempo de devocional, le recomiendo que pueda leer Jonás capítulo 2. ¿Cómo es que en medio de la tempestad y en medio de la resignación a la muerte, Jonás eleva una oración hacia Dios? Y Dios escucha esta oración cuando Jonás está en el estómago de este pez. Jonás agradece a Dios por no abandonarlo. Pero es una contradicción. El que no tuvo misericordia de los ninivitas, ahora está orando y apelando a la misericordia de Dios. Jonás tenía que ir hacia los ninivitas, pero decide irse a otro lado. Y ese mismo Jonás que no tuvo misericordia de los ninivitas, ahora dentro del pez, en esta situación, ora a Dios por misericordia a Dios. ¿No es un contraste eso? ¿No hay una contradicción aquí? ¿No hay algo que nos está llamando la atención? Ese mismo personaje que no tiene misericordia por los ninivitas, ahora está orando por misericordia hacia Dios. Sin embargo, Dios salva a Jonás y Jonás se convierte en un testigo de la misericordia y de la salvación a Dios. Dios no se complace en la muerte, hermanos, de los pecadores. Dios se complace y se regocija en la conversión, como está sucediendo con Jonás. Dios no dice, no es que a Jonás deja que esa situación vaya hacia muerte. Dios reacciona e interviene y salva a Jonás. Dios no permite que Jonás muera. Es que Dios no se complace en la muerte. Dios se complace en la conversión, como lo que está sucediendo con Jonás. Dios empieza a entender cuál es el plan de Dios. Jonás empieza a entender cuál es el plan de Dios. Y lo que Jonás está es yendo a un proceso de conversión hacia Dios. Es que, hermanos, Dios no se complace en la muerte, sino más bien Dios se complace en la conversión hacia Dios. Esta es la cuarta escena. Dios se alegra en el arrepentimiento y en la conversión. Dios no se alegra en la muerte de su pueblo. Pero hay una quinta escena. Esta quinta escena es la vida de Jonás, es la afirmación de lo que él mismo confesó. Dice capítulo 3 del libro de Jonás 1 en adelante.
El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Versículo 2. Hermanos, a mí me gusta imaginarme, ¿verdad?, cosas que están pasando del texto bíblico que leemos. Primero, Jonás está dentro del pez y eleva su oración a Dios. Luego Jonás es echado en la playa, es escupido, dice el texto bíblico, en la playa, en la arena. Dios convierte esta situación que sería de muerte, la convierte en una situación de vida. Y ya si eso no es suficiente para convencer a Jonás, aquí me imagino a Jonás en la playa, esperando, pasivo. Me imagino a Jonás echado en la playa, ¿verdad?, tomando el sol, asombrado, tal vez con miedo de que estuvo dentro del pez y ahora sigue vivo afuera en la playa. Asoleándose estaba Jonás. Y aquí Dios expresa dos palabras muy importantes. Dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje. Cuando nosotros vemos Primera de Reyes capítulo 18, cuando, ¿se acuerdan ustedes? Elías estaba en un hueco viviendo, deprimido Elías estaba ahí. ¿Y cuál es el mensaje de Dios hacia Elías? Es: levántate y camina. Esa misma expresión, levántate, es la misma expresión que aparece aquí en el versículo 2. Levántate, le dice. Es decir, ponte de pie porque hay un propósito, hay una misión que hacer. Es decir, recobra las fuerzas. Levántate. Es la misma expresión de Primera de Reyes, capítulo 18, que le está diciendo Dios a Elías. Pero aquí una vez más aparece otra expresión que está en Mateo capítulo 28 y dice: ve. Dios aparece en la historia de Jonás diciéndole: ve hacia Nínive. Y aquí nuevamente, cuando Dios lo salva, cuando Dios le muestra lo grandioso que es, cuando Jonás experimenta esa misericordia de Dios, una vez más Dios le está diciendo a Jonás: levántate y ve, a darles el mensaje que te ha sido dado a ti para que se lo des a la gente de Nínive. Versículo 3. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Para mí, Jonás es la expresión viva de la misericordia de Dios, porque lo que acabó de vivir Jonás fue la salvación. Jonás, que estaba ya prácticamente en la muerte, Dios utiliza esa situación para darle la vida. Ahora Jonás se convierte en la expresión viva de Dios, del ejemplo mismo de la salvación. Y lo que Dios quiere de Jonás, le está diciendo: levántate y ve a esa ciudad a darles el mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje que les está dando Jonás a esa ciudad? Dice el versículo 4: el día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ahora la misión de Jonás es predicar en Nínive, aun cuando es una ciudad llena de pecado, aun cuando es una ciudad injusta, aun cuando es una ciudad corrupta, es una ciudad que necesita escuchar del mensaje. Y Jonás va a este lugar. Es interesante ver cómo es que aún esta ciudad que es injusta, aún esta ciudad que está en pecado, aún es parte del cuidado de Dios. Dios no se ha olvidado de Nínive, aun cuando Nínive representa la brutalidad misma de la sociedad en el tiempo de Jonás. Dios aún sigue teniendo cuidado de esta ciudad e insiste a Jonás para que vaya y les predique. Pero la predicación de Jonás es interesante. 5 palabras, digo yo. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa es la predicación de Jonás. Es una predicación bien corta. Jonás no les dice su pecado, no les habla del arrepentimiento, ni siquiera se menciona a Dios en su predicación. Es que Jonás sigue todavía con esta mala gana, ¿verdad?, de poder ir hacia los ninivitas, a los que él odiaba, a predicarles. Pero Jonás se olvida que aún estos ninivitas, aún en todo lo malo, siguen siendo parte del cuidado de Dios.
Y Jonás, digo yo, con la mala gana va a predicarles, porque en su predicación nunca habla del arrepentimiento, nunca habla del pecado que tienen, ni siquiera menciona a Dios en su predicación. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Jonás sigue estando con una actitud de indiferencia, aun cuando él mismo es el ejemplo de la misericordia de Dios, porque Dios lo salvó del pez. ¿Me están siguiendo? Hermanos, hay una siguiente escena, una sexta escena. Es que el pueblo resultó ser más sensible a Dios que el profeta. A esta predicación corta que Jonás está dando, a esta actitud de mala gana que Jonás tiene. Dice el versículo 5 del capítulo 3, entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un monte de cenizas. Versículo 7, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. Apártense de sus malos caminos y abandonen toda su violencia. Versículo 9, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Versículo 10, cuando Dios vio lo que la gente había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Dios nos da sorpresas. Nínive responde con arrepentimiento, una sorpresa. Un rey sanguinario que representaba todo lo malo se arrepiente y se humilla ante Dios. Con una predicación de 5 palabras, todo el pueblo se arrepintió. Sin ningún esfuerzo real de Jonás, con una predicación corta, todo el pueblo se arrepintió. Esto es interesante, lo que Israel rehusó hacer, los gentiles, los pecadores lo están haciendo. Se están arrepintiendo y están buscando a Dios. Lo que supuestamente el pueblo de Dios debía haberlo hecho, los judíos, ¿verdad? Supuestamente ellos debían haber hecho todo eso. Ahora vemos a los gentiles, a los pecadores, haciendo eso. Arrepintiéndose y buscando a Dios. Este pueblo pagano, pecador, es más sensible que el mismo profeta. Este pueblo que representaba todo lo malo y el profeta que supuestamente tenía que representar todo lo que Dios desea de su pueblo, están haciendo los papeles contrarios. Este pueblo está abierto a Dios mientras el profeta sigue indiferente. Dejan a los ídolos para servir a Dios en el pueblo de Nínive. Todo esto es posible, hermanos, porque Jehová es Dios y el mundo, los paganos, los gentiles, los pecadores, es un campo misionero. Este Jonás representa ese pecado que la iglesia o que muchas personas tienen de no cumplir el mandamiento. Pero la ciudad de Nínive representa aquel campo misionero que están esperando que el mensaje sea proclamado. Hay que preguntarnos, hermanos, si nosotros somos aquella iglesia misionera que proclama el evangelio, no solamente a los pueblos no alcanzados, sino también en la familia donde vivimos, en el vecindario donde vivimos, o somos tal vez esos Jonases que nos quedamos indiferentes ante la necesidad que existe. Dios al final muestra su amor. Al final en el versículo 10 nos dice cómo es que Dios cambió de parecer y no destruyó al pueblo de Nínive. Y es que, hermanos, una vez más, Dios no se complace en la muerte, sino más bien se alegra en el arrepentimiento y en la conversión de la gente. Así como está sucediendo con el pueblo de Nínive. Hay una séptima escena, y esta es muy triste, esta escena. ¿Cuál es el obstáculo más grande para la misión?
Vemos cuál es la misión, vemos que hay un Jonás, vemos que hay un pueblo en necesidad, pero ¿cuál es el obstáculo más grande para la misión? Dice el capítulo 4 del 1 en adelante: este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció, porque Jonás lo que quería era la muerte de sus enemigos. Nunca estaba esperando que ellos se arrepintieran, pero Nínive nos sorprende. Ese pueblo tan maligno y tan pecador de repente nos sorprende porque se arrepienten. Ese rey que representaba todo lo malo se arrepiente y se humilla ante Dios. Y Jonás estaba esperando que Dios elimine a todos ellos. Por eso es que Jonás se encuentra enfurecido. Está enojado Jonás. Versículo 2 dice: entonces le reclamó al Señor: ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor, inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Ese es nuestro Dios. Versículo 3: quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió a Jonás: ¿te parece bien enojarte por esto? ¿No es una contradicción una vez más? El profeta que necesariamente tenía que él mostrar ese amor y ese mensaje y esperar que la gente se arrepienta, ahora él está enojado porque Nínive se arrepintió. Ahora él anda furioso porque sus enemigos ahora se arrepintieron y están adorando a Dios. El pueblo que supuestamente era pecador y maligno está más abierto a Dios que el mismo profeta. El obstáculo para la misión no fueron ni los marineros, ni el pez, ni el rey, ni la ciudad de Nínive. El obstáculo más grande fue el mismo Jonás. Por esto es que Jonás huyó a Tarsis. Jonás prefiere morir que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. ¿Acaso el mandamiento no es amar a nuestros enemigos? Ayudar a los que nos piden ayuda, orar por los que necesitan una oración. El que una vez imploró misericordia a Dios, ahora está enojado porque salvó a los ninivitas. ¿Se acuerdan de Jonás dentro del pez? Su oración fue que lo salvara. Y él mismo fue la expresión viva de la misericordia de Dios. Y este profeta que experimentó, que es el ejemplo vivo de la misericordia de Dios, ahora está enojado porque Dios muestra misericordia para los ninivitas. ¿Acaso no es una contradicción esa? Hermanos, a veces hay cristianos que lo único que piden son las bendiciones de Dios, pero no se hacen responsables de las obligaciones que tenemos como cristianos, porque tenemos obligaciones. Pero a veces hay personas que solamente quieren vivir en la bendición y en la bendición y en la bendición, pero se olvidan de sus responsabilidades. Jonás es uno de esos, que está contento porque Dios mostró su misericordia con él, pero que se enoja porque Dios muestra misericordia con sus enemigos. Que quiere que Dios a él lo bendiga, pero que no quiere cumplir su responsabilidad de ir y proclamar el mensaje que Dios le ha dado. Ese es el gran obstáculo para la misión. No fue ni los marineros que eran los ejemplos de lo inmoral, no fue el pueblo ninivita, que era un pueblo pecador, no fue el rey sanguinario el obstáculo para la misión, fue el mismo Jonás. Y hay una octava escena. Hermanos, Dios espera por una multitud de Jonases que cedan a su manera de amar. Dice el capítulo 4 del 9 en adelante: entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Porque lo que sucedió es que cuando Jonás predicó, ¿verdad? Y la gente de Nínive se arrepintió, él se enojó, se fue fuera de la ciudad, se sentó y había mucho sol, y Dios creó una gran planta para darle sombra. Y Jonás una vez estaba cómodo ahí, en medio de debajo de la planta. Y lo que Dios hace es levantar un tipo de gusano que terminó comiéndose la planta, y Jonás una vez más está bajo el sol, y Jonás está enojado. Y ahí en ese momento es cuando Dios le dice:
Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Sí, replicó Jonás, estoy enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? ¿Acaso no es racional lo que Dios está diciendo? ¿Acaso no es lo cristiano lo que Dios está diciendo? Pero Jonás está actuando de una manera indiferente. Jonás está actuando con esa indiferencia, con esa conciencia de no querer ver a sus enemigos conocer al Dios de la salvación, cuando él mismo experimentó la misericordia de Dios. Ahora él está enojado porque otros están experimentando esa misma misericordia de Dios. Dios quiere darle una lección a Jonás con esto que está sucediendo. La sombra de una planta para que Jonás pueda entender lo importante que es y lo necesario que es predicar el evangelio a otros pueblos. ¿Te parece bien enojarte por la planta que murió? Le dice Dios. Y Dios le dice, ¿yo no tendré piedad por la gente que vive en Nínive? Dios está interesado en transformar a Jonases enojados en heraldos del mensaje de perdón y de misericordia y de libertad. Y hermanos, este libro termina de la siguiente manera. El libro de Jonás es el ejemplo más claro del Antiguo Testamento acerca del mandamiento de llevar su mensaje a una nación judía. Un libro con muchos contrastes, un libro donde los personajes hacen algo diferente de lo que uno esperaría. Hay 4 contrastes que yo puedo ver en el libro. Un profeta que se revela. El profeta tenía que ser el ejemplo del mensaje y de la misericordia de Dios, pero vemos un profeta que se revela. Vemos a los marineros que solían ser el ejemplo de todo lo inmoral, sin embargo son ellos los que se arrepienten y alaban a Dios. Están más abiertos a Dios que el mismo profeta. Un rey sanguinario que se humilla y adora a Dios. Un pueblo pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. El libro de Jonás termina mencionando lo que pasó con Nínive. Todos se arrepintieron y empezaron a buscar a Dios y dejaron el mal camino. Pero nunca nos responde qué pasó con Jonás. ¿Será que Jonás entendió al final de su camino, de su vida, de su ministerio, lo que Dios quería enseñarle? ¿O será que Jonás definitivamente no lo entendió? Nadie sabe. Pero nosotros sabemos cuál es el mensaje. Nosotros sabemos qué es lo que Dios espera. Y Jonás caminó majestuoso, orgulloso él, a su silla en la penumbra para esperar que Dios se diera a su manera de pensar. Mientras que Dios está esperando por una multitud de Jonases que cedan a su manera de amar. Ese es el mensaje. Mientras Jonás estaba ansioso por ver a sus enemigos destruidos, mientras Jonás estaba ansioso, esperando a que Dios cogiera su manera de pensar, mientras tanto Dios está esperando que Jonás entienda su manera de amar, que ceda a su manera de amar. Y no solamente amarse a sí mismo, sino también amar a los otros pueblos. ¿Está claro? Hermanos, debemos preguntarnos si nosotros somos aquella iglesia que cumple esa misión de ir, de que vayan, de que se levanten, o somos aquella iglesia como Jonás, que tiene una actitud indiferente a la misión. Porque Dios va a cumplir su misión con o sin nosotros, pero qué grandioso es ser parte de la misión de Dios. Qué privilegio tan grande es ser parte de esta misión de Dios. Pero olvidémonos de esa actitud de Jonás que tenía. Es muy triste ver al final del libro de Jonás que no sabemos qué pasó con Jonás. Sabemos lo que pasó con Nínive. Todos se arrepintieron.
y empezaron a adorar a Dios, pero nunca nos dice qué es lo que pasó con Jonás. Esperemos nosotros no ser ese Jonás. Esperemos nosotros responder a la misión que sí Dios nos ha dado.